Queridos hermanos, muy buenas noches. Señor los bendiga en esta noche, jueves, nuevamente en nuestro servicio de hoy día, martes, nuevamente en nuestro servicio de hoy, de oración. Vamos a comenzar con una oración, ¿no? Hoy tenemos un hermoso tiempo para poder pasar juntos en esta noche. Y vamos a leer un Salmos 66, 8, dice: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Amén. Qué bueno que podamos en todo tiempo y más ahora poder bendecir el nombre de nuestro Dios. Aperturamos con una oración, luego le estoy dando a Ruth para que pueda cantar una alabanza juntos y luego meternos a la palabra del Señor. Padre, gracias en esta noche por este tiempo que vamos a compartir, Señor, nuestro servicio de los martes, culto de oración. Pedimos la bendición tuya, que podamos, Señor, este día ser fortalecidos, bendecidos, Señor, con tu presencia, con tu palabra, allí donde están mis hermanos, en sus hogares, Señor, o quizás algunos allí en otras actividades, que puedan disponer de este tiempo. Señor, te pedimos la bendición tuya, que en este tiempo podamos ser fortalecidos, edificados, Señor, por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor, lo voy a pedir a Ruth y luego estamos compartiendo la palabra de Dios. Muy buenas noches, amados hermanos. Vamos a entrar a la presencia del Señor. Hemos puesto en las manos del Señor este servicio y ahora vamos a entrar con gratitud, con alabanza ante su altar. Amén. Yo entro a yo vengo
bronce, por tu rostro quiero ver en la muchedumbre. Sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Amén. Aleluya. Amén. Dios les bendiga. Muy bien, qué hermosa alabanza, la verdad, como para seguir cantando, como para seguir alabando. Y en esta noche, como todos los martes, normalmente en nuestro servicio hacemos culto de oración. Luego de compartir esta pequeña reflexión, vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración, respetando obviamente nuestro tiempo, como todos los martes, donde oramos por cada necesidad. Así que en esta noche, usted y yo vamos a ponernos de acuerdo después de la reflexión y vamos a presentar al Señor nuestras vidas, nuestras necesidades. La reflexión en esta noche, he puesto como título de esta reflexión, la palabra como la máxima autoridad. Qué hermoso. Y he buscado hoy, preparado sobre la epístola de Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16. Lo leemos, luego de esta reflexión estaremos orando juntos, creyendo y sabiendo de que Dios escucha nuestras oraciones y que creemos en su palabra, creemos en las Escrituras, que es la palabra de Dios como la máxima autoridad, en el cual no debemos nunca de perder de vista, más allá de las circunstancias que podamos pasar, las Escrituras. Esta es la palabra de Dios en la cual creemos y creemos también que esta es la máxima autoridad. Persona que cree en la palabra de Dios son vidas que realmente experimentan un cambio, una transformación, una bendición en su vida. Si una persona lo lee como tal, como historia, pues será así. Pero si una persona lee la palabra de Dios y reconoce la autoridad, reconoce y cree en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios hará una realidad en su vida. Así que en esta noche, en esta pequeña reflexión, antes de orar por las necesidades, vamos a compartir esta reflexión. Como título, la palabra como la máxima autoridad, basada en la epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo
cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Qué importante. Dice, lo voy a leer este versículo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien. Es decir, si usted y yo en esta noche hacemos bien en escuchar su palabra, dice, en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. En el estudio anterior, Ruth habló algo tan importante que quisiera traer. Pedro es uno de los apóstoles. Una de las cualidades de un apóstol es haber visto al Señor y haber sido enseñados por el mismo Señor. De modo que la Escritura, ¿no?, ha sido revelada en hombres inspirados por el Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios obviamente está canonizada, ¿no?, como la Sagrada Escritura completa. No es que le falta algo, ni tampoco le sobra. La palabra de Dios es completa, es perfecta, desde inicio hasta el final. Y fue revelada, donde Dios se reveló, manifestó su amor y su voluntad, llamando a hombres santos inspirados por el Espíritu Santo. Muchas veces estas personas ni entendían lo que estaban escribiendo, porque eran inspirados por el mismo Señor, por el mismo Espíritu Santo, y escribían. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Y Pedro fue uno de los apóstoles que Dios lo llamó, que lo enseñó y lo reveló, para que en esta parte que nosotros estamos leyendo podemos aprender algo acerca de la Escritura. Aleluya. Amén. Gloria a Amén. Dios. Dice el verso que hemos leído como testigos presenciales de la gloria de Cristo. Dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¡Qué tremendo! Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El apóstol Pedro ha sido uno de los testigos, uno de los discípulos que vio al Señor, que el Señor los llamó y lo enseñó, y él está testificando de aquella revelación que él recibió, la palabra de Dios. Él dice, no hemos aprendido ninguna fábula, ninguna historia, nosotros con nuestros propios ojos hemos visto, aleluya, y cómo la gloria de Dios se manifestó en el Hijo. Aleluya. Ellos fueron testigos de esta verdad. Sí, Señor. Si hay algo que a mí, una de las cosas que me impacta personalmente cuando uno comienza a meditar las Sagradas Escrituras, no hay cosa más hermosa cuando uno lo escudriña, lo lee, lo vive, lo experimenta. No hay cosa más hermosa en la vida del ser humano, y más aún del creyente, cuando uno se apropia y vive la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Amén. Señor. Qué hermoso es esto. Bendito sea El apóstol Pedro está dando a conocer como un testigo fiel, que ha vivido, que ha escuchado, que vio con sus propios ojos. Gloria al Y una de Señor. las partes que Pedro dice aquí, en el versículo 18, dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo.
en el libro de Mateo, ellos presenciaron una transfiguración, ¿no? Estaba Moisés y Elías, y allí estaba el Señor, ¿no? Ellos vieron esa manifestación gloriosa. Aleluya. Moisés, ¿no? De alguna otra manera representando la ley. Elías, ¿no? Acerca de los profetas, ¿no? Y encontramos una enseñanza tan profunda sobre esta manifestación. Todo lo que Moisés habló, el Pentateuco y todos los profetas que hablaron de Cristo, ¿no? Llegando al cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Y me gustaría seguir leyendo el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscura. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos aquí la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética. Encontramos en esta palabra el cumplimiento de la palabra de Dios. Se dice que hay como más de 300 profecías, una gran parte de las escrituras que tuvieron cumplimiento. Aleluya. Cumplimiento en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde Moisés, del Pentateuco, desde los Salmos, los libros poéticos, desde los libros proféticos, hablaron de Cristo. Tuvieron su cumplimiento en la persona y en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra profética más segura. Y dice la Biblia, bien hacéis si estamos atentos. Dice, aleluya. Atentos, es importante este término. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra de Dios. Salmista decía, es lumbrera en mi camino, ¿no? La palabra de Dios es más dulce que la miel. Aleluya. La palabra de Dios dice, no está presa, dice Pablo. La palabra de Dios. Y dice, bien hacéis en estar atentos en escuchar la palabra de Dios. Cada vez que tenemos reuniones, no solamente como esta en las redes sociales, cada vez que nos reunimos para decir vamos a compartir la palabra de Dios, debemos estar dispuestos, atentos, ¿no? Hambrientos de escuchar la palabra de Dios, porque allí vamos a encontrar la vida, la bendición para nuestras vidas. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, esta no es para una interpretación personal, es para todos. Aleluya. Que Dios ha manifestado su palabra para que nosotros podamos vivirla. Aleluya. Cielo y tierra van a pasar, amén, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Alabado sea el Señor. Persona que hace como un fundamento de su vida en la palabra, vamos a llegar a la presencia del Señor. Gloria al La Señor. Palabra de Dios es poderosa para amén, aquel que lo cree. Gloria. La palabra de Dios es tan poderosa, aleluya, aún para estos tiempos, para que nuestra vida no esté fluctuando, ¿no? De acuerdo a las circunstancias. La palabra de Dios nos mantiene firmes, aleluya, aleluya, parados en la roca, en ese fundamento que es Jesucristo. Amén. Amén. Entonces el apóstol Pedro está dando a conocer en esta parte la Escritura, la palabra de Dios, que no es de una inspiración privada, ¿no?
que no es una inspiración privada, sino, dice el versículo, porque nunca la profecía, es decir, la palabra de Dios fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado Mucha gente sea el dice, Señor. sí, esta Biblia ha sido escrita por hombres. Es verdad, pero no por cualquier hombre. Han sido escritas por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Porque Alabado sea nunca el la Señor. profecía fue traída por voluntad humana. Esto es importante. Nuestro Dios, para dar a conocer su voluntad, su amor, para revelar su amor, recurrió a las Escrituras, Amén. a su palabra. Gloria a Dios. Por lo tanto, por ninguna manera es una profecía traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, Dios llamó a los hombres, los escogió Amén. y los Sí, preparó. Señor. Gloria al Señor. Y cuando habla de la inspiración, esto no es algo humano. Esto no ha sido por voluntad humana. Esto ha sido bajo la inspiración, bajo la intervención de Dios. Es Dios mismo interviniendo, inspirando al hombre para que escribiera la palabra de Dios. Oh, Señor. No es cualquier escritura. Esta Gloria a es Dios. la palabra de Dios como la máxima autoridad Amén. en el cual debemos pararnos hoy más que nunca. Aleluya. Y debemos entender que este no es cualquier Biblia, es la palabra del Señor. Sí, sí. Las Escrituras, que está canonizada, ¿no? Como la palabra de Dios. Allí debemos acudir. Debemos creer en la palabra del Señor. No en fábulas. Por eso el apóstol Pablo decía a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, anima, reprende la palabra de Dios. Aleluya. Y Pedro, ya con los años como apóstol, ya con la experiencia, con la sabiduría, como Dios en esta parte de la vida del apóstol Pedro comienza a inspirar. ¿Cómo habrá sido la inspiración para revelar? Debe haber sido algo extraordinario. Ni ellos mismos se entendían porque era en el Espíritu. Bajo la inspiración divina del Señor, ellos redactaban y escribían. La palabra del Señor hoy la tenemos para nuestro beneficio, para nuestro bien. Por eso dice, hacen bien ustedes, escuchando, estudiando la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hoy por hoy mucha gente ha salido con fábulas, con interpretaciones erróneas. Algunos han tomado las Escrituras y han agregado algunas palabras, ¿no? Que salen del contexto. Cuidemos. Esta sana doctrina está en la palabra de Dios. Amén. Gloria El hombre a Dios. puede equivocarse, pero la palabra de Dios por sí sola se mantiene, Amén. porque es poderosa. Dios habló al hombre a través de su palabra. Amén. Y Pedro lo que está diciendo, nosotros hemos visto al Señor. Nosotros somos sus testigos y le hemos visto al Señor. Cómo la gloria de Dios se manifestó en Jesucristo. Aleluya. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Aleluya. Pedro lo que está diciendo es toda la profecía del Antiguo Testamento, de la ley y de los profetas han sido cumplidas en su primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Una gran parte de la profecía se cumplió, tanto en la ley, lo que se habló, tanto en los profetas, y han dado su cumplimiento. Y Pedro lo que acá resalta es la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Esta es la Gloria a profecía Dios. más segura. Sí, Las Señor. sagradas escrituras, la palabra de Dios. Aleluya. Esta es la profecía más segura. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo. Ninguna escritura dice fue traído por voluntad humana, sino que Dios dice, llamó y escribió con hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Quiero animarte, querido hermano,
querida hermana, joven, a que sigamos creyendo en la palabra de Dios. Aleluya. No salgamos de esto. Gloria a Cristo. Esto es la palabra de Dios. Alabado Anhelemos. sea el Señor. Busquemos, estudiemos la palabra de Dios. Lea a sus hijos, lea a su familia la palabra de Dios. Tanto uno puede desarrollar de este concepto de la palabra, es tan grande, tan profundo, pero hoy en esta reflexión, antes de orar, es importante, hermanos, reflexionar la palabra de Dios como la máxima autoridad. Amén. Gloria Pedro a Dios. pone énfasis que este libro es la profecía más segura, no hay otro. Y ninguna palabra fue traído por voluntad humana, como muchos hoy en día cuestionan que no conocen. Esto ha sido escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Es la palabra de Gloria a Dios. Dios. Oremos al Alabanzas. Señor en esta noche. Gloria a Allí su donde nombre, estás, Jesús. tú y yo, en nuestro culto de oración, vamos a orar juntos por tu necesidad, por nuestra necesidad, por nuestro país, ¿no? Por este tiempo que estamos pasando, y vamos a orar por la palabra. Vamos a orar creyendo a Dios, Amén. Gloria creyendo a su que Él nombre. está hoy aquí con nosotros. Gloria a su nombre. Está allí en tu casa, en tu lugar donde estás. Y Dios escucha nuestra oración. Amén. Gloria Hay a un Dios. proverbio que dice, si nosotros no escuchamos a Dios, dice nuestra oración es abominable. Creo que la vez pasada lo escuchamos con Ruth. Si nosotros no escuchamos a Dios, dice nuestra oración es abominable. Amén. Debemos escuchar a Dios. Cada vez que queremos escuchar a Dios, escucha su palabra. Allí Dios te habla, Dios me habla. Amén. Gloria Y como a Dios nos habla aquí y nosotros escuchamos su palabra, podemos orar con la libertad. Podemos orar, Señor, y decir, Señor, tú eres soberano, tú eres Dios. Aleluya. Soy tan insignificante. Oh, Jesús. Muchas veces, Señor, he sido tan indiferente en tu presencia, en tu realidad. Muchas veces he tenido en poco tu verdad, pero hoy me acerco a ti Alabado porque escucho sea tu el palabra. Señor. Cuando escucho tu palabra me doy cuenta, Señor, que tengo una gran necesidad. Gloria a Dios. Entonces es importante escuchar la voz de Dios, escuchar a Dios. ¿Y cómo escuchamos a Dios? Por medio de su palabra. Aleluya. Dios nos habla y nosotros escuchamos. Y dice el Proverbios, si nosotros escuchamos a Dios, podemos entrar con toda libertad en oración. Bendito sea Cristo. Aleluya. Oremos al Alabado Señor. sea su nombre. Vamos a unirnos en esta noche por tu necesidad. Si por ahí alguien está pasando una necesidad de salud, de enfermedad, o quizás una necesidad material, porque es nuestra realidad de nuestro país y del mundo, vamos a orar, porque Dios es fiel. Dios puede proveer, Dios puede abrir puertas grandes y eficaces, Oh, sí, si Señor. usted y yo lo creemos. Allí donde estés, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a orar a Dios. Padre querido, Sí, en Señor. esta noche, como todos los martes, tenemos, Señor, tenemos un momento para acercarnos a ti. Oh, Señor. Y hoy que hemos escuchado tu palabra, Sí, Señor. Señor, hoy que hemos oído tu palabra, oramos en esta noche. Oh, Padre. Señor, dándote gracias a ti, Oh, Señor. porque a través de las Escrituras has revelado tu amor, has revelado y has manifestado, Señor, tu amor hacia nosotros. Ten misericordia. En la palabra encontramos, Señor, los propósitos que tú tienes para nuestras vidas. Bendito Y encontramos sea el allí, Señor, en la vida, en la persona de Jesucristo, Oh, santo. como Dios ha manifestado su amor y su gracia. Glorioso es tu Señor, nombre, gracias. Señor. Gracias por la palabra. Gracias por las Escrituras. Gracias. Gracias, Señor, porque hoy tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Bendito Es una tu bendición, nombre, Jesús. Señor. Gracias por manifestar.
Gracias por revelarte, Señor, a Alabado través de tu sea palabra. tu nombre, Jesús. Hoy nos damos cuenta, Señor, que tú nos amas Con y amor por eso has dado eterno. a tu Hijo único, a Jesucristo, Aleluya. a morir en la cruz del Calvario Sí, Señor, agradecido. para darnos perdón, para darnos salvación. Reconciliarnos. Señor, gracias. Gracias porque a través de la palabra, a través de la Biblia, encontramos, Señor, tu grandeza y tu amor. Y en esta hora, Señor, oramos por cada necesidad que hay en los hogares de mis hermanos. Señor, en cada familia de esta iglesia, Señor, Asamblea Cristiana, que nos congregamos, Señor, para llevar tu nombre en alto. Oramos, Señor amado, por sus necesidades, Señor, por los momentos que están pasando, Padre amado. No solamente, Señor, los hermanos de la Asamblea Cristiana, de todos los hermanos, Señor, que tenemos comunión, Señor, aún fuera del país. Señor, que nos ven, que nos contactamos, Señor, oramos por cada necesidad, Señor. Dice tu palabra que tú suplirás, Señor, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Ahora te pido, Padre, y te ruego, Señor, que bendigas cada hogar, que bendigas cada necesidad, Señor, que hay en los hogares, en las familias. Cuántos han perdido, Señor, a través de esta enfermedad a sus seres queridos. Hay un vacío, hay un dolor en los corazones. Suple en esta hora, Señor. Trae consuelo, trae fortaleza, Señor. Cuántas familias han perdido trabajo, Señor. Cuántas familias tienen una necesidad, Señor, en esta hora. Oh Dios mío, oramos, Padre, y creemos en tu palabra, Señor. Creemos que tú eres un Dios proveedor, Señor. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, me pongo de acuerdo con mi hermano que está mirando, Señor, y que está escuchando en esta hora, Padre. Suple las necesidades conforme a tu grandeza, conforme a tu misericordia, Padre. Por favor, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Quizás no nos podemos reunirnos en este tiempo, Padre, pero estamos juntos en la fe, estamos unidos en la fe, Señor, y nos ponemos de acuerdo en esta hora, Padre. Aleluya, donde hay dos o tres que se ponen de acuerdo, dice tu palabra, cualquier cosa que pidiéramos tú nos darías, Señor. Muchas gracias, Padre, porque es tu palabra, Padre amado. Gracias por tu palabra, gracias por esta noche, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Amén. Crea en la palabra de Dios y vas a ver cómo Dios va a obrar en tu vida. Experimentemos hoy más que nunca lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios no es solamente para los tiempos buenos. La palabra de Dios es en todo tiempo. Amén. Alabado Aleluya. sea el Señor. En la crisis y no crisis, debemos creer en la palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado Y sea es su aquello, nombre, Jesús. como dice, como lumbrera, no que nos va a llevar y nos va a alumbrar aún en la oscuridad, Aleluya. hasta que el día se esclarezca. Sí, Señor. Es la palabra de Dios. Ten Dios te misericordia, bendiga. Jesús. Espero que este tiempo hayamos compartido juntos. Yo siento que algo Dios ha hecho en los corazones. Amén. Porque cuando creemos en la palabra, Señor, algo sucede. ¿Sabes? La palabra de Dios es poderosa. Amén. Sí, Porque es Señor. la misma voz de Dios. Gloria a su Y nombre. Dios cumple su palabra. Llena, Señor, cada Es corazón. su palabra. Toca, Dios te Padre. bendiga. Dios En te el nombre de guarde. Jesús, Si alguien tiene una necesidad, quizás no se congrega, escríbenos. Podemos ayudarte a Gloria que al puedas Señor. crecer y desarrollarte en el Señor. Dios te bendiga. Amén. Alabado sea el Señor.